y para eso estamos en comunicación con Nicolás. Nicolás, ¿cómo estás? Te saluda acá Darío Mizrahi. Buenos días, Darío, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Contanos, Nicolás Ichevsky, que es economista, que está en Uruguay, que está al frente de una consultora importante allí. Contanos cómo estás viendo este comienzo del 2023 para la inflación. Te pregunto primero una mirada más regional y después por ahí vamos a algunos casos puntuales. Bueno, el inicio de 2023 quizá tiene la característica de ser el inicio quizá de la desaceleración o el aflojamiento en términos generales de la inflación a nivel global y en particular en Latinoamérica. Recordemos, y tú lo mencionabas en el tape, que durante 2022 tuvimos una fuerte suba en el precio de los combustibles y de varios alimentos, provocado fundamentalmente por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y eso hizo que durante prácticamente todo el segundo semestre del año pasado tuviésemos tasas de inflación en Colombia, Chile, Paraguay, Perú, en países que tenían la inflación controlada en 3, 4, 5%, tuviésemos tasas del 9, 10, 11%. En Brasil también sucedió algo similar. Y ya hacia finales del año pasado y en enero, las tasas de inflación comenzaron a converger, en algunos casos con más velocidad que en otros. Tenemos obviamente algunos outliers, como el caso de Argentina y el caso de Venezuela, pero progresivamente la inflación ha comenzado a ceder en la región, si bien obviamente, como tú comentabas, en enero hay algunas diferencias entre algunos países. Ahora, marcás este escenario de, en principio, desaceleración inflacionaria. Te hago la pregunta que siempre se hace a la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Ves que esta desaceleración, con confianza podés decir que va a continuar por esta senda o todavía es muy pronto para saber si efectivamente es así y no puede haber un rebote? Bueno, quizá la incertidumbre más grande no es la existencia o no de un rebote, que a priori no debería ocurrir, sino en qué nivel se estabiliza la inflación, y si vuelve a converger a los niveles de, por ejemplo, en Estados Unidos, 2%. ¿Qué es lo que sucede? La inflación subió y se disparó al 7, 8% en Estados Unidos, ha comenzado a caer, pero la gran duda es si la inflación si no se va a generar una cierta inercia inflacionaria que genere que, por ejemplo, bueno, los salarios se empiecen a ajustar al 4 o 5% para no perder tanto contra la inflación, y que luego, si los salarios y los diferentes precios de la economía se ajustan al 4 o 5%, sea más difícil volver a ese 2% que tenía antes Estados Unidos. Y en la región, en particular en los países que tenían inflaciones muy bajas, como Brasil, Perú, Colombia, Chile, un poco la duda es esa: qué tanto trabajo va a generar para los bancos centrales que la inflación converja al rango objetivo de esos países. Distinto es el caso de Uruguay, que siempre ha tenido una inflación histórica, o por lo menos en los últimos 25 años ha tenido una inflación más en el entorno del 8%. No aumentó demasiado por la guerra del año pasado y es probable que se mantenga en esos rangos. Y bueno, el caso de Argentina, que posiblemente en los próximos meses tengamos inflación anualizada del entorno del 100%. ¿Cómo se ve desde el otro lado del charco lo que está pasando en Argentina, donde había algún optimismo de que podía haber una desaceleración? 5,1 había sido el cierre de diciembre. De hecho, todos creían hacia octubre que iba a haber 100% anual. Se logró cerrar el 2022 en menos de 95 y ahora parece que vuelve a escaparse un poquito. Bueno, a ver, ¿cómo lo vemos nosotros desde Uruguay? Bueno, más allá de los datos puntuales mensuales, tanto de la inflación como de la actividad económica, lo que vemos es una economía argentina que está prácticamente estancada hace una década. Si uno mira el PBI de la economía argentina en los últimos 15 años, se ha mantenido en términos, desde 2010, 2011, prácticamente que la economía no crece, o crece un año, cae el siguiente, incluso pandemia de por medio. Y eso, más allá de que es un problema para Argentina, también lo es un problema para Uruguay, porque la inestabilidad en Argentina nos suele pegar directamente, quizá no tanto como en los 90,
en donde vía Mercosur exportábamos mucho hacia Argentina, pero sí obviamente en el canal turístico. Argentina es el principal país de donde recibimos flujos turísticos o ingresos por turismo, y también cada vez nos pega más la diferencia de precios en la frontera. Hoy en día, las ciudades y la población que vive del lado de Uruguay, pero cerca de la frontera con Argentina, consumir en Uruguay prácticamente que le sale el doble o el triple. Entonces lo que sucede es que diariamente esa gente cruza, hace las compras, carga nafta en Argentina, etcétera, con lo cual el comercio y la actividad económica en esa zona de Uruguay se ve muy afectada. Entonces, en definitiva, es una situación que vemos, la miramos con atención, y obviamente nos genera preocupación también porque, sobre todo, el panorama de cara a 2023 y 2024 no está muy claro tampoco, y no se avisora una fecha de estabilización de la economía argentina. Claro. Está buena estas comparaciones porque nos permiten poner un poco en dimensión. Vos nos decías, bueno, en Uruguay, que es un país que ha tendido a estar en torno al 8% anual de inflación, que es bastante por encima de la mayoría de los países de América Latina. Y claro, Argentina registra solamente en enero 6%, es decir, prácticamente lo mismo que lo que registra Uruguay, que es un país de inflación más alta que la mayoría de los países de América Latina en todo un año. ¿Qué significa o qué implica para la economía acostumbrarse a manejarse con esos niveles de inflación? 5, 6%, 7%, como fue en algún momento del año pasado, mensual solamente. Y bueno, lo primero que genera, es, si lo vemos desde el punto de vista de la población, una dificultad de acompasar el nivel de vida de la población a sus demandas. Esto es difícil que los salarios crezcan tan rápido, cuando los precios lo hacen al 5, 6, 7%, y eso obviamente genera, un perjuicio en los ingresos reales de los hogares de la población. Y por otro lado, y si lo vemos más desde un punto de vista más macro, estos niveles de inflación, incluso ya inflaciones de 2, 3%, pero en este caso de 5, 6 o 7, lo que generan es una incertidumbre muy grande, que en el fondo dificulta que las empresas inviertan, porque es muy difícil saber, bueno, la inflación, yo voy a invertir y voy a sacar X porcentaje de retorno, y una cosa es sacarlo con una inflación de 5, otra con una inflación de 6 o de 7, y esa inestabilidad en el nivel de precios hace que, en el fondo, la inversión caiga en el país, y eso perjudica la economía, perjudica la actividad económica, perjudica el empleo y perjudica los ingresos de la población. Esas son quizás las dos, fuentes o quizás los efectos más relevantes. Después, obviamente, hay toda una discusión, más macroeconómica sobre, el costo que va a tener llevar la inflación nuevamente de un ritmo de 6-7% mensual a un ritmo de 1% mensual, 2% mensual, y cada vez y cada punto porcentual que se escapa a la inflación, genera que eventualmente los costos, en el corto plazo, de un plan de estabilización, de un plan de llevar a la inflación al 1%, sean más altos, y en parte esa es un poco la carga que parece quedar para el próximo periodo, para quien asuma el gobierno en 2024. Cuando miramos la inflación argentina, por más grande que sea, está todavía lejos, o no sé si lejos, pero todavía no llegó a lo que se considera una hiperinflación. Ahí es donde estuvo Venezuela. Ya desde 2021 hubo señales, o ya se pudo constatar que Venezuela salió de la hiperinflación. Parecía que eso se consolidaba en 2022. Ahora vuelve a haber una aceleración. ¿Te parece que hay un riesgo ahí de que se vuelva a una situación de hiperinflación en Venezuela, o por ahí pasa a estar en este régimen de 3 dígitos sin llegar a volver a 6, 7 dígitos anuales como llegó a tener? Y bueno, en el caso de Venezuela, uno de las claves, si se quiere, del desempeño de Venezuela en el último año ha sido lo que sucedió con el precio del petróleo. No nos olvidemos que, Venezuela prácticamente que, eh, la gran mayoría de su economía, y en particular de sus exportaciones, dependen exclusivamente del petróleo, y por tanto el precio del petróleo es muy relevante para la salud, si se quiere, de la economía venezolana. Y lo que cambió en 2022 fue justamente eso.
pasamos de tener en 2021, a la salida de la pandemia, un barril de petróleo a 50, 60, 70 dólares, a tener un barril de petróleo el año pasado en el entorno de los 100 dólares, incluso llegó a valer 120 dólares. Y eso en el fondo, también con el conflicto entre Rusia y Ucrania, que generó que Estados Unidos mirara un poco más a Venezuela para obtener petróleo, en el fondo generó un mini boom económico en Venezuela que impulsó a la baja la inflación. Y la clave de aquí en adelante para lo que pueda suceder con Venezuela, en ausencia de cambios drásticos en su política económica, es lo que pueda pasar con el petróleo, que por ahora se mantendría estable en torno a 80 dólares, 90 dólares el barril. Obviamente el precio del petróleo depende mucho de la salud de la economía mundial. Entonces, en ausencia de una recesión global, no debería haber una caída significativa en el precio del petróleo. Nicolás Ichevsky, muchas gracias por ayudarnos a decodificar algunos de estos números. No, gracias a ustedes por la invitación. Saludos.